¿Sabías que más del 75% de las mujeres experimentan, en algún momento de su vida, irregularidades menstruales que no siempre saben interpretar? Muchas veces pensamos que un retraso, un ciclo más corto de lo habitual o un sangrado abundante son simples variaciones normales. Sin embargo, detrás de esos cambios pueden estar hablándonos nuestras hormonas, nuestro estilo de vida o incluso nuestra salud metabólica. Y lo más preocupante es que pocas veces nos detenemos a escuchar lo que nuestro cuerpo nos quiere decir. Hoy quiero hablarte de un tema fundamental para la salud femenina, la menopausia y la transición que muchas mujeres experimentan antes de llegar a ella, donde los ciclos menstruales se vuelven irregulares. ¿Cómo saber si esas irregularidades son normales o si, en realidad, son señales de alerta que merecen nuestra atención médica? Esa es la gran pregunta que vamos a responder juntas en este video. La menstruación no es solamente un evento mensual, es un espejo de nuestra salud integral. Refleja cómo funcionan nuestros ovarios, nuestra tiroides, nuestro sistema inmune e incluso nuestra mente. Comprender los cambios de tu ciclo no significa solo llevar un calendario para saber cuándo llegará tu periodo, sino aprender a leer el lenguaje de tu cuerpo. Cuando aprendemos a interpretar esas señales, podemos detectar de manera temprana desequilibrios hormonales, deficiencias nutricionales o problemas de salud que, si se ignoran, pueden complicarse con el tiempo. Yo soy la doctora Nayeli Martínez Cruz, especialista en medicina funcional, nutrición y salud preventiva. Y quiero acompañarte en este recorrido para descubrir la verdad detrás de tus ciclos menstruales irregulares, con base científica, con ejemplos de la vida real y con recomendaciones prácticas que puedas aplicar desde hoy para mejorar tu bienestar. A lo largo de este video vamos a hablar de los mitos más comunes que existen sobre la menstruación, de lo que la ciencia realmente sabe sobre los cambios hormonales, y de las soluciones naturales y médicas que están al alcance de todas nosotras. Pero lo haremos de una forma cercana y clara, porque la salud no debería estar envuelta en tabúes ni en explicaciones complicadas. Así que quédate conmigo hasta el final, porque conocer tu ciclo es conocerte a ti misma. Y créeme, una mujer informada sobre su salud menstrual tiene más herramientas para cuidar de su energía, de su fertilidad, de su ánimo y de su futuro. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has tenido un ciclo menstrual irregular que te haya preocupado? Me encantará leerte y saber cuáles han sido tus experiencias, porque hablar de menstruación con naturalidad es el primer paso para romper los tabúes. Desde muy pequeñas, la mayoría de nosotras recibimos muy poca educación real sobre lo que significa la menstruación. Lo que sabemos proviene de lo que escuchamos en casa, de conversaciones a medias en la escuela o de lo que compartimos entre amigas. Muchas veces la información llega cargada de mitos, tabúes y hasta vergüenza. Se nos enseña a ocultar una toalla sanitaria como si fuera algo prohibido, a no hablar del dolor menstrual en voz alta o a asumir que sufrir durante esos días es simplemente parte de ser mujer. Este silencio cultural tiene un precio muy alto. Cuando normalizamos el dolor intenso, el sangrado excesivo o la ausencia de menstruación, dejamos de reconocer señales importantes que nuestro cuerpo nos envía. Un ejemplo muy común es el de tantas mujeres jóvenes que presentan cólicos incapacitantes mes tras mes, y a quienes simplemente se les repite la frase, es normal, así es tu cuerpo, aguanta. Pero en muchos de esos casos, lo que hay detrás es endometriosis, un trastorno que puede tardar hasta 8 años en ser diagnosticado y que afecta profundamente la calidad de vida y la fertilidad. Otro escenario frecuente es el de las mujeres atletas o muy activas físicamente que pierden la menstruación durante meses o incluso años. En ocasiones, estas mujeres creen que no pasa nada porque se sienten sanas, fuertes, llenas de energía. Sin embargo, la amenorrea hipotalámica, es decir, la ausencia de menstruación causada por una baja disponibilidad de energía y estrés físico, tiene consecuencias serias: disminución de la densidad ósea, fragilidad en los huesos, alteraciones en el metabolismo y riesgo de infertilidad a futuro. Lo mismo ocurre con las adolescentes que desde el inicio tienen ciclos muy irregulares y que nunca consultan a un especialista. Muchas veces detrás hay un síndrome de ovario poliquístico, SOP, un trastorno endocrino que no solo afecta la ovulación, sino también el peso, la piel, el metabolismo y el estado emocional. Y lo preocupante es que, al no recibir diagnóstico a tiempo, esas jóvenes pueden desarrollar resistencia a la insulina, problemas de fertilidad o mayor riesgo de diabetes en la edad adulta. Las cifras nos muestran la magnitud del problema.
Según la Organización Mundial de la Salud, entre el 14 y el 25% de las mujeres en edad reproductiva sufren trastornos menstruales que afectan su bienestar diario. Estudios poblacionales en América Latina revelan que más del 40% de las mujeres reportan haber tenido, al menos en algún momento, ciclos irregulares sin haber recibido explicación médica clara. Y cuando hablamos de dolor menstrual, se estima que hasta el 70% de las adolescentes experimentan dismenorrea significativa, y alrededor de un 20% llega a faltar a clases o al trabajo por la intensidad de los síntomas. A esto se suma el uso indiscriminado de analgésicos. Muchas mujeres recurren al ibuprofeno, al paracetamol o incluso a combinaciones más fuertes cada mes, sin comprender que, aunque brindan alivio temporal, no resuelven la causa de fondo. Además, el abuso de estos medicamentos puede dañar el estómago, el hígado o los riñones a largo plazo. La falta de educación en salud menstrual nos empuja a normalizar el apaga síntomas en lugar de investigar qué origina esos dolores o irregularidades. Pero no se trata solo de biología. Los factores culturales y sociales tienen un peso enorme. En muchos hogares todavía se piensa que hablar de menstruación es algo vergonzoso. En algunas comunidades, las niñas faltan a la escuela porque no tienen acceso a productos de higiene adecuados o porque simplemente sienten miedo de ser señaladas. Este estigma refuerza la idea de que la menstruación es un problema y no un proceso natural. La consecuencia de todo esto es que crecemos desconectadas de nuestro ciclo. No sabemos identificar cuando una irregularidad es solo un ajuste normal del cuerpo y cuando es una señal de alarma. Creemos que es normal estar exhaustas, que es normal llorar sin razón cada mes, que es normal sangrar tanto que necesitamos cambiar la toalla cada hora. Y esa normalización, esa resignación, es lo que más perjudica nuestra salud. Déjame compartirte otro caso real, que seguramente te parecerá familiar. Una mujer de 35 años consultó después de años de sentir que sus reglas eran cada vez más abundantes y dolorosas. Ella pensaba que era parte de acercarse a la menopausia y nunca buscó ayuda. Cuando finalmente se decidió, el diagnóstico fue miomas uterinos de gran tamaño, que habían estado creciendo silenciosamente durante años. ¿Qué hubiera pasado si alguien le hubiera dicho antes que un sangrado abundante que interfiere con la vida diaria no es normal? Probablemente habría recibido tratamiento más temprano, evitando complicaciones y procedimientos más agresivos. Estos ejemplos ilustran un problema central, la falta de educación y de atención temprana. Y no es casualidad. El tema de la menstruación ha estado invisibilizado durante siglos. En la medicina tradicional, durante mucho tiempo se consideró un asunto secundario, relegado, sin suficiente investigación. Apenas en las últimas décadas hemos comenzado a tener estudios serios sobre el impacto de los trastornos menstruales en la calidad de vida de las mujeres. Ahora bien, hablemos del impacto cotidiano de estas irregularidades. Cuando los ciclos son impredecibles, la mujer vive con la constante incertidumbre de no saber cuándo llegará su regla. Esto afecta su vida laboral, social y emocional. Muchas sienten ansiedad por mancharse en público, por no poder planear actividades, por tener que cargar siempre con productos de higiene, por si acaso. Otras desarrollan miedo a los días de sangrado porque saben que serán días de dolor, cansancio extremo o irritabilidad. Esta carga emocional muchas veces es invisible para quienes las rodean, pero pesa enormemente en la vida de cada una. Y si sumamos a esto la mala alimentación, el estrés crónico, la falta de sueño y el sedentarismo, tenemos un cóctel que amplifica los síntomas. Una dieta rica en azúcares refinados y pobre en nutrientes esenciales agrava la inflamación y la resistencia a la insulina, lo cual se traduce en ciclos más irregulares. El estrés eleva el cortisol y altera el eje hipotálamo-hipófisis-ovario, desajustando el ciclo menstrual. La falta de sueño impacta directamente la producción de hormonas reproductivas. Y el sedentarismo reduce la circulación y la oxigenación de los tejidos, intensificando la fatiga y el dolor. En resumen, la problemática de los ciclos menstruales irregulares es mucho más profunda que un simple, me bajó antes, o me tardó más de lo habitual. Es un reflejo de la manera en que hemos aprendido a ignorar nuestro cuerpo, de los vacíos en educación en salud femenina, de los prejuicios culturales y del impacto de un estilo de vida moderno que muchas veces no respeta los ritmos naturales de la mujer. Para comprender de verdad qué significan los ciclos menstruales irregulares y cuándo debemos preocuparnos, es necesario dar un paso atrás y entender cómo funciona, de manera natural, el ciclo menstrual.
Piensa en tu ciclo como en una orquesta perfectamente coordinada, donde cada instrumento, las hormonas, tiene su momento exacto para sonar. Cuando todo está en equilibrio, la música fluye armoniosa. Pero cuando alguna de esas hormonas se desajusta, la melodía se altera y aparecen los síntomas que tanto nos confunden. El ciclo menstrual promedio dura alrededor de 28 días, aunque un rango entre 21 y 35 días también se considera normal. Lo importante no es solo la duración total, sino la regularidad con la que se repite en cada mujer. Ese ciclo se divide en 4 fases principales: la fase menstrual, la fase folicular, la fase ovulatoria y la fase lútea. Cada fase está marcada por cambios hormonales específicos que afectan no solo a los ovarios y al útero, sino también al cerebro, al metabolismo, al sistema inmune e incluso a nuestro estado de ánimo. Comencemos con la fase menstrual. Esta es la etapa que todas reconocemos porque se manifiesta en el sangrado. Lo que realmente ocurre es el desprendimiento del endometrio, la capa interna del útero que se había preparado para recibir un embarazo. Cuando no hay fecundación, los niveles de progesterona y estrógeno bajan drásticamente, y esa caída hormonal es la señal para que el endometrio se deshaga y salga a través de la menstruación. Durante esta fase, es normal sentir cierta fatiga, sensibilidad emocional y cólicos leves, ya que las prostaglandinas, unas moléculas que provocan contracciones uterinas, están más activas. Pero fíjate en esto: el dolor incapacitante, ese que te obliga a quedarte en cama o que interfiere con tu vida cotidiana, no debería considerarse normal. Es un signo de que algo no está bien regulado en el equilibrio hormonal o en el tejido uterino. Después viene la fase folicular, que empieza justo al terminar la menstruación. Aquí la hipófisis, una pequeña glándula en el cerebro, libera la hormona folículo estimulante, FSH, que hace madurar varios folículos en los ovarios. Cada folículo es como una pequeña bolsita de líquido que contiene un óvulo. A medida que estos folículos crecen, producen estrógeno. Este aumento del estrógeno no solo prepara el útero para un nuevo ciclo, engrosando el endometrio, sino que también tiene un efecto positivo en el cuerpo: aumenta la energía, mejora el estado de ánimo y la concentración, y muchas mujeres sienten que están en su mejor momento creativo y social. Cuando el estrógeno alcanza un nivel suficientemente alto, desencadena una respuesta en el cerebro: la liberación de la hormona luteinizante, LH. Este pico de LH provoca la ovulación, que es la fase ovulatoria. Generalmente ocurre alrededor del día 14 de un ciclo de 28 días, aunque esto puede variar mucho de una mujer a otra. En la ovulación, uno de los folículos libera un óvulo que viajará por la trompa de Falopio en busca de ser fecundado. Es el momento de máxima fertilidad. Muchas mujeres notan señales sutiles: un aumento en la lubricación vaginal, un cambio en la consistencia del moco cervical que se vuelve más elástico y transparente, o incluso un ligero dolor en el bajo vientre llamado Mittelschmerz. A nivel emocional, suele haber más deseo sexual, más confianza y más vitalidad. Tras la ovulación entramos en la fase lútea. El folículo que liberó el óvulo se transforma en una estructura llamada cuerpo lúteo, que produce progesterona. Esta hormona es fundamental porque estabiliza el endometrio, preparándolo para que el embrión pueda implantarse si hubo fecundación. La progesterona también tiene efectos calmantes, ayuda a dormir mejor y reduce la ansiedad en niveles adecuados. Pero si el óvulo no es fecundado, el cuerpo lúteo se degrada y los niveles de progesterona caen, dando paso a un nuevo ciclo con la menstruación. Ahora, ¿qué sucede cuando estas hormonas no están en equilibrio? Aquí empiezan las irregularidades. Por ejemplo, si la ovulación no ocurre, el cuerpo no produce suficiente progesterona. Sin progesterona, el endometrio puede engrosarse de forma inestable, lo que lleva a sangrados abundantes o muy prolongados. Si hay exceso de estrógeno, pueden aparecer síntomas como retención de líquidos, sensibilidad en los senos, cambios bruscos de humor o dolores de cabeza. En cambio, si los niveles de estrógeno son demasiado bajos, los ciclos se vuelven más cortos y el sangrado puede ser escaso, acompañado de sequedad vaginal o bajo deseo sexual. El ciclo menstrual no solo refleja la salud reproductiva, también está íntimamente conectado con otros sistemas del cuerpo. Por ejemplo, el sistema metabólico: los estrógenos mejoran la sensibilidad a la insulina, lo que significa que en la fase folicular y ovulatoria tendemos a metabolizar mejor los carbohidratos. En la fase lútea, en cambio, la progesterona favorece un ligero aumento del apetito y el cuerpo tiende a utilizar más grasas como fuente de energía.
Por eso muchas mujeres notan antojos o mayor hambre en los días previos a la menstruación. En cuanto al sistema inmune, los cambios también son claros. Durante la fase lútea, el cuerpo reduce ligeramente la respuesta inmune para permitir una posible implantación del embrión. Eso explica por qué algunas mujeres se sienten más vulnerables a infecciones leves o a brotes de herpes en esos días. Y no podemos olvidar el impacto en la salud mental. El estrógeno tiene un papel clave en la producción de serotonina y dopamina, neurotransmisores relacionados con el bienestar y la motivación. Por eso, cuando los niveles de estrógeno bajan bruscamente antes de la menstruación, algunas mujeres experimentan irritabilidad, tristeza o síntomas de síndrome premenstrual, SPM. En casos más severos, este desequilibrio puede manifestarse como trastorno disfórico premenstrual, TDPM, una condición que afecta la calidad de vida de forma significativa. La medicina convencional y la medicina funcional ofrecen distintas miradas para abordar estas irregularidades. La medicina convencional suele recurrir a anticonceptivos hormonales para regular los ciclos, lo cual puede ser útil en ciertos casos porque estabiliza artificialmente los niveles de hormonas y ofrece control sobre el sangrado. Sin embargo, también es importante señalar sus limitaciones. Los anticonceptivos no resuelven la causa raíz del desequilibrio y, en algunos casos, pueden tener efectos secundarios como migrañas, cambios en el estado de ánimo o alteraciones en el metabolismo. Por otro lado, la medicina funcional busca entender qué está provocando esa irregularidad. ¿Es una deficiencia nutricional? ¿Es un exceso de estrés? ¿Es un problema de tiroides? ¿Es un síndrome de ovario poliquístico? Este enfoque se centra en personalizar el tratamiento, integrando cambios en la alimentación, el manejo del estrés, la suplementación y, cuando es necesario, el apoyo de medicamentos. Un ejemplo interesante lo encontramos en la investigación sobre el síndrome de ovario poliquístico. Un estudio realizado en 2019 en España mostró que las mujeres con SOP tenían niveles significativamente más altos de resistencia a la insulina y desequilibrios en los andrógenos, lo que alteraba no solo su ciclo, sino también su peso y su salud metabólica. Los anticonceptivos ayudaban a regular el sangrado, sí, pero lo que realmente marcaba la diferencia era el manejo integral con dieta, ejercicio y control de la resistencia a la insulina. Este tipo de evidencia nos muestra que el ciclo menstrual no se puede entender aislado del resto del cuerpo. Es un reflejo de cómo funciona nuestro organismo en su totalidad. Cuando cuidamos nuestro ciclo, en realidad estamos cuidando de nuestro corazón, de nuestros huesos, de nuestro cerebro y de nuestro metabolismo. Cuando hablamos de soluciones saludables para los ciclos menstruales irregulares o con síntomas intensos, muchas veces pensamos primero en medicamentos o en tratamientos hormonales. Y aunque en algunos casos estos recursos son necesarios, quiero invitarte a mirar antes hacia lo que tienes más cerca, hacia lo que decides cada día, tu alimentación, tus hábitos de descanso, tu manera de moverte y la forma en la que gestionas el estrés. Porque créeme, cada elección que haces influye en cómo se comportan tus hormonas y en cómo vives tu ciclo. Una de las herramientas más poderosas que tenemos es la nutrición. Y no hablo de dietas rígidas ni de contar calorías, sino de aprender a acompañar cada fase del ciclo menstrual con los nutrientes que tu cuerpo más necesita en ese momento. Esto es algo que la medicina funcional utiliza muchísimo, reconocer que no somos iguales todos los días del mes, que nuestras hormonas cambian y que, por lo tanto, también cambian nuestras demandas energéticas y emocionales. Imagina tu ciclo como una especie de viaje en 4 etapas. En cada etapa, tu cuerpo atraviesa procesos distintos, y si sabes cómo nutrirlo, puedes reducir síntomas como cólicos, hinchazón, irritabilidad, insomnio o fatiga. Vamos a recorrer estas fases una por una. Empecemos con la fase menstrual, el momento en que tienes el sangrado. Aquí el cuerpo está perdiendo sangre y, con ella, hierro. Por eso, uno de los nutrientes más importantes en esta etapa es precisamente el hierro, acompañado de vitamina C para favorecer su absorción. Algunos alimentos que te recomiendo son lentejas, espinacas, acelgas, garbanzos, quinoa, carne magra, pescado azul y semillas de calabaza. Algo tan sencillo como una ensalada de espinacas con garbanzos, acompañada de unas rodajas de naranja, puede ayudarte a reponer hierro y energía. También es importante mantener una buena hidratación, porque durante la menstruación el cuerpo elimina líquidos y se pierde más fácilmente el equilibrio de minerales. Otro punto clave en la fase menstrual es evitar el exceso de cafeína y alcohol. Ambas sustancias aumentan la inflamación y pueden intensificar los cólicos. En lugar de café,
puedes optar por infusiones naturales como manzanilla, canela o jengibre, que además de reconfortar, tienen propiedades antiinflamatorias y relajantes. Pasemos ahora a la fase folicular, que comienza justo después del sangrado. Aquí los niveles de estrógeno empiezan a subir y con ellos aumenta tu energía, tu creatividad y tu disposición social. Es un momento excelente para darle a tu cuerpo alimentos que apoyen el crecimiento celular y la renovación de tejidos. Piensa en proteínas de buena calidad, como huevo, pescado, pollo, tofu, tempeh, y en antioxidantes presentes en frutas y verduras de colores vivos, berries, zanahorias, betabel, brócoli. Estos alimentos ayudan a mantener en equilibrio los estrógenos y a preparar tu cuerpo para la ovulación. En esta fase también es un buen momento para experimentar con recetas nuevas o incorporar entrenamientos más intensos si te gusta el ejercicio. Tu cuerpo está más receptivo, y la alimentación rica en antioxidantes ayudará a reducir el impacto del estrés oxidativo que generan tanto la ovulación como el esfuerzo físico. Llegamos a la fase ovulatoria, que suele durar pocos días, pero es muy significativa. Aquí la fertilidad está en su punto máximo y el cuerpo se prepara para una posible concepción. El estrógeno alcanza niveles altos y, si todo funciona correctamente, ocurre el pico de la hormona luteinizante que desencadena la liberación del óvulo. En esta fase, los alimentos que más te benefician son aquellos ricos en fibra y omega 3. La fibra, presente en frutas, verduras, semillas de chía, linaza o avena, ayuda a tu cuerpo a metabolizar y eliminar el exceso de estrógeno, evitando síntomas como hinchazón o dolor en los senos. Los omega 3, presentes en pescados como el salmón o en semillas como la chía y la linaza, reducen la inflamación y favorecen la salud del sistema reproductivo. Un detalle interesante es que muchas mujeres notan un aumento natural en el apetito sexual y en la energía durante la ovulación. Esto no es casualidad, la biología favorece que estés más receptiva en tus días fértiles. Aprovecha esta fase para compartir actividades que disfrutes, socializar, bailar, moverte y comer alimentos frescos y vivos que acompañen ese estado de vitalidad. Finalmente, llegamos a la fase lútea, que va desde la ovulación hasta el inicio de la siguiente menstruación. Aquí predomina la progesterona, una hormona que favorece la calma, el sueño reparador y la estabilidad del endometrio. Sin embargo, si hay un desequilibrio entre progesterona y estrógeno, pueden aparecer los famosos síntomas del síndrome premenstrual, irritabilidad, ansiedad, antojos de dulce, retención de líquidos, dolor de cabeza. En esta etapa, tu mejor aliado es el magnesio. Este mineral ayuda a relajar los músculos, reduce la intensidad de los cólicos, mejora la calidad del sueño y regula el estado de ánimo. Lo encuentras en alimentos como almendras, cacao puro, aguacate, espinaca y semillas de girasol. También es muy útil la vitamina B6, presente en plátanos, pollo, pescado y garbanzos, porque ayuda a metabolizar los estrógenos y reduce síntomas premenstruales. Algo que debes tener en cuenta en la fase lútea es que el metabolismo cambia ligeramente, el cuerpo tiende a usar más grasa como fuente de energía y aumenta un poco el apetito. Por eso, no te castigues si sientes más hambre en esos días. Escucha a tu cuerpo, pero procura elegir snacks saludables, un puñado de nueces, un batido de plátano con cacao, o unas galletas de avena caseras pueden satisfacer tus antojos sin disparar el azúcar en sangre. Ahora, además de lo que conviene incluir, hablemos de lo que conviene evitar a lo largo de todo el ciclo. Uno de los principales enemigos del equilibrio hormonal es el azúcar refinada. El exceso de azúcar altera la insulina, y cuando la insulina está desregulada, también lo están los ovarios. Esto puede llevar a ciclos irregulares, acné, aumento de peso y mayor riesgo de síndrome de ovario poliquístico. Otro enemigo silencioso es el alcohol, que interfiere en el metabolismo hepático y dificulta la correcta eliminación de estrógenos. Y, por supuesto, el exceso de cafeína, que no solo altera el sueño, sino que aumenta la producción de cortisol, la hormona del estrés, que a su vez desajusta el ciclo menstrual. Una estrategia muy útil para muchas mujeres es llevar un diario del ciclo, no solo anotando las fechas de inicio y fin de la menstruación, sino también registrando los síntomas, los antojos, el estado de ánimo y la energía. De esta manera, puedes identificar patrones y relacionarlos con tu alimentación. Por ejemplo, podrías descubrir que cuando reduces el café en la fase lútea duermes mejor, o que al aumentar las semillas de calabaza en la fase menstrual tus cólicos disminuyen. Esta observación consciente es una forma de empoderarte y de personalizar tu autocuidado. Además de la alimentación,
quiero hablarte de los suplementos y plantas medicinales que han demostrado eficacia en estudios científicos. Uno de los más recomendados es el magnesio, como ya mencioné, que ayuda tanto en el síndrome premenstrual como en la dismenorrea. Un metaanálisis publicado en 2017 encontró que la suplementación con magnesio reducía significativamente la intensidad del dolor menstrual en mujeres con dismenorrea primaria. Otro suplemento útil es la vitamina B6, que en dosis adecuadas contribuye a disminuir la irritabilidad y la depresión asociada al síndrome premenstrual. Entre las plantas medicinales, destacan el jengibre, que tiene un efecto antiinflamatorio y analgésico comparable al de algunos antiinflamatorios no esteroideos, la canela, que ayuda a regular el flujo menstrual y mejora la sensibilidad a la insulina, y la manzanilla, que favorece la relajación y el descanso. Tomar una infusión de estas plantas en los días previos a la menstruación puede ser una herramienta sencilla y natural para disminuir las molestias. Hasta aquí hemos hablado de nutrición y suplementos, pero recuerda que no se trata de soluciones aisladas. La clave está en integrar estos cambios con hábitos de estilo de vida que apoyen la salud hormonal, moverte con regularidad, descansar adecuadamente y reducir el estrés. Llegamos al final de este recorrido y quiero invitarte a hacer una pausa. Respira profundo y piensa, ¿qué has aprendido hoy sobre tu ciclo? Más allá de la información científica, de las estadísticas y de las recomendaciones, lo más importante es que comprendas que tu menstruación no es un simple evento biológico que llega cada mes, sino un espejo de tu salud integral. Tus ciclos menstruales hablan de cómo están tus hormonas, de cómo responde tu metabolismo, de cómo maneja tu cuerpo el estrés y de cómo te relacionas contigo misma. Si los ignoras, puedes perder señales tempranas de desequilibrios que, con el tiempo, se transforman en problemas más grandes. Pero si los observas, si los escuchas con atención, se convierten en tu mejor herramienta de autocuidado. Quiero que te lleves 3 ideas principales de todo lo que hemos compartido. La primera es que reconocer tus síntomas es el primer paso para cuidarte. El dolor incapacitante, los sangrados abundantes, los ciclos ausentes o demasiado cortos no son normales, aunque muchas veces nos digan lo contrario. Son mensajes de tu cuerpo que merecen atención y respeto. La segunda es que llevar un registro de tu ciclo es una herramienta poderosa. No se trata solo de saber cuándo te va a bajar, sino de observar cómo cambian tus emociones, tu energía, tu apetito y tu sueño en cada fase. Ese conocimiento te permite anticipar tus necesidades, organizarte mejor y conversar con tu médico de forma más clara y precisa. Y la tercera es que tu estilo de vida tiene un impacto directo en tu salud menstrual. Lo que comes, cómo descansas, cómo gestionas el estrés y cómo te mueves cada día influye en la armonía de tus hormonas. No necesitas cambios drásticos ni soluciones mágicas, sino pequeños pasos sostenidos, una mejor elección de alimentos, un espacio para el movimiento, unos minutos de silencio para ti, una noche de sueño reparador. Recuerda siempre que conocer tu ciclo es conocerte a ti misma. Y cuando aprendes a escuchar a tu cuerpo, puedes tomar decisiones más conscientes, más amorosas y más poderosas para tu salud. No se trata de vivir sin síntomas de un día para otro, sino de construir un camino hacia el equilibrio que te permita sentirte con más energía, más calma y más conexión contigo misma. Antes de despedirme, quiero recordarte algo importante: si notas irregularidades persistentes o síntomas que afectan tu vida diaria, no dudes en buscar atención médica. No normalices lo que te hace sufrir. Hablar de tu menstruación con un profesional no es un tabú, es un acto de amor propio y de responsabilidad con tu salud. Si este video te ha sido útil, te invito a darle like y compartirlo con las mujeres que forman parte de tu vida, hermanas, amigas, hijas, colegas. Porque hablar de salud menstrual sin vergüenza es una manera de cuidar a toda una comunidad. Suscríbete a este canal para seguir aprendiendo juntas sobre cómo nutrir tu salud hormonal, tu bienestar y tu vitalidad de una forma integral. Yo soy la doctora Nayeli Martínez Cruz y me encantará leer en los comentarios qué fue lo que más te resonó de este video, o qué dudas tienes sobre tu ciclo menstrual. Juntas podemos romper mitos, derribar tabúes y construir una nueva forma de relacionarnos con nuestra salud. Gracias por acompañarme hasta aquí. Y no lo olvides, la salud menstrual es salud integral, y cada paso que das para conocer tu ciclo es un paso para vivir con más conciencia, más energía y más plenitud.